Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos contentos de que nos acompañe una vez más en este programa y también queremos hacerle esta oferta de cursos bíblicos Emaús disponible de forma totalmente gratuita para aquellos amigos que sientan el interés real de aprender de la Escritura. A través de estos cursos puede hacerlo. Son cursos por correspondencia, usted se contacta con nosotros, se le entrega el curso, se le entrega también una hoja con exámenes y luego solamente se entrega esa hoja para ser revisada y usted se queda con este curso para estudiarlo cuantas veces usted quiera y quiera repasar alguna lección que haya aprendido a través de estos cursos, puede hacerlo. Y hay varios cursos disponibles. Hay un listado grande de cursos, son por correspondencia, totalmente gratuitos, sin ninguna tendencia sectarista, son totalmente escriturales porque el único libro que se ocupa para hacer estos cursos es la Biblia, no hay otro libro que se ocupe, solamente la Escritura. Diciendo esto, también le queremos invitar, si usted no tiene una congregación en el día de hoy, puede acompañarnos en una de las reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la Plaza de Armas de Lota Bajo. Así que estaremos esperándolo día miércoles, día viernes, día domingo, reuniones de 7 a 8 de la tarde y el domingo también por la mañana si nos quiere acompañar en lo que es la reunión del partimiento del pan para que presencie lo que es aquella reunión que el Señor dejara establecida, la cena del Señor. También la escuela dominical a las 11:30 de la mañana para niños, para jóvenes. También hay una clase especialmente dedicada a los adultos ese día domingo por la mañana. Así que haciendo todas estas invitaciones, le quisiera invitar a leer ahora en el libro de Juan, el capítulo 10, Juan, el capítulo 10, donde hay una reflexión acerca de nuestro Señor Jesucristo, cual el buen pastor. Y el buen pastor dice un texto muy conocido por cada uno de los hermanos que sabe la Escritura, que dice Jesús como el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que si algún amigo, amiga, en esta tarde no conoce al Señor como su Salvador personal, tal vez no tiene mucho conocimiento, no entiende de lo que predicamos, no entiende nada, le invitamos para que nos acompañe unos minutitos y escudriñemos juntos la Escritura y expliquemos un poco qué significa que el Señor sea el buen pastor, qué significa o por qué el Señor Jesucristo utiliza esta figura de la oveja para referirse a los creyentes. Pudo haber utilizado cualquier otra figura de un animal, pero utiliza la figura de la oveja para referirse al ser humano y utiliza la figura del pastor para referirse al Señor Jesucristo. ¿Tiene algún significado esto? Obviamente que sí, si no el Señor no lo hubiera utilizado. Hay un salmo muy conocido que se le conoce también como el Salmo del Buen Pastor, que es el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice, y ahí comienza la descripción de cómo el Señor trata a sus ovejitas, que son cada uno de los creyentes. Aquí dice el versículo 7 de Juan 10, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí está el texto, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas
que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y luego continúa el relato. Tenemos entonces al Señor Jesucristo, aquel ser que nació en Belén, en una ciudad de la tierra de Israel, nació allí humildemente para traer un mensaje de esperanza, de salvación a toda la humanidad. Por eso es que se le dice a los pastores, se anuncia, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ese fue el anuncio que se le hizo a los pastores que estaban cuidando las ovejas, los rebaños. Buena figura, comienza allí, en el comienzo, cuando el Señor Jesucristo nace. El mensaje a pastores que cuidaban el rebaño en la vigilia de la noche. Porque la figura es preciosa, un pastor cuidando las ovejas. Y a veces se predica acerca de la oveja descarriada, por ejemplo, y cada uno de nosotros se ha alejado a una distancia considerable de Dios. Lejos, lejos de nuestro Padre Dios. Y somos por el Señor Jesucristo hallados. Y Él, cual buen pastor, toma aquella oveja, cada oveja descarriada la toma y la pone sobre sus hombros. Y la lleva de vuelta al redil. Esa es la figura preciosa que utiliza el Señor. Por eso utiliza la figura del pastor, el Señor Jesucristo, y utiliza la figura de la oveja, que somos cada uno de nosotros. Ahora vienen más figuras donde él, por ejemplo, habla del asalariado. El asalariado es una persona que cuidaba las ovejas, pero no eran propias las ovejas. No le interesaban las ovejas. Y eso figura de la religión, de la religiosidad, que solamente está con una persona, con la oveja, está para obtener algo de aquella oveja, pero no le interesa el cuidado de aquella oveja. No le interesa la oveja, pero al buen pastor sí le interesa la oveja. Y ese es el mensaje que el Señor Jesucristo quiere dejar en esta tarde, de la persona que está oyendo, que está mirando en esta tarde, que está leyendo junto con nosotros el mensaje del Evangelio. Es que usted es una oveja del Señor. Usted está lejos del Señor y el Señor quiere traerla a su buen redil, a sus buenos pastos, quiere traerla de vuelta. Algunos que llaman pidiendo la restauración por sus vidas y están lejos, el Señor quiere traerlos de vuelta al rebaño, al pastor, quiere cuidarlos, darle la mejor comida, los mejores pastos, llevarlos a aguas que sean saludables, llevarlos a lugares que no haya barro, que sea una ovejita, un cuidado especial para aquella oveja. Pero todo comienza con entender que este buen pastor quiere lo mejor para la oveja. Muchas personas, cuando se le comienza a decir los mandamientos que el Señor tiene para sus hijos, para sus ovejas, en el ejemplo del pastor y las ovejas, comienzan a utilizar palabras como legalismo. Esta persona es legalista porque comienza a poner reglas y leyes. Pero los mandamientos del Señor no son gravosos para aquellas personas que creen, porque son de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Cada uno de los mandamientos que el Señor da a su pueblo en el día de hoy tiene un propósito específico. Y la finalidad de ese mandamiento es un beneficio personal para cada oveja, para cada persona. Cada mandamiento que el Señor dio en su palabra para los hijos de Dios tiene algo beneficioso para nosotros, para nuestra vida, porque Él es el buen pastor. No es mandamiento solamente por dar mandamientos. Había otra figura también que tiene que ver con el ladrón. No viene para hurtar, matar y destruir. Y esta es la figura de Satanás el diablo, que como hemos dicho tantas veces no es un ser mitológico, no tiene nada que ver con la mitología, es un ser real. Es un ser real, es más real de lo que nosotros mismos quisiéramos. Es real. Satanás destruye familias, Satanás destruye vidas, Satanás destruye a los jóvenes a través de los vicios, los destruye. Vidas que están recién comenzando, Satanás obra y destruye esta sociedad.
desarma los núcleos familiares, el adulterio, la fornicación, hogares destruidos, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual. Todo eso es producto de no obedecer ciertos lineamientos que tenemos en la palabra de Dios. Se fija que no es que Dios quiera dar mandamientos por darlo solamente. La conciencia misma nos dice el libro de Romanos que da ciertos mandamientos y están escritos en nuestra mente, en nuestra conciencia. Dios los puso allí. Por lo tanto, aquí es malo matar, en China es malo matar, en Estados Unidos es malo matar, en todas las tribus antiguas es malo matar. Es un mandamiento que Dios grabó en el corazón del hombre, en la conciencia del ser humano. Hay un mandamiento allí. En ese mismo lugar Dios ha establecido también que el hombre es eterno. Ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, tú sabes que después de esta vida hay otra, que esto no puede ser real. Esto es pasajero. Esto va a durar 60, 70 años, pero lo que viene después, eso es lo real, eso es lo verdadero, eso es la eternidad. Y Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano eso, que podamos entender que nosotros somos criaturas y seres eternos, que vamos a vivir por la eternidad o que vamos a estar muertos por la eternidad en el lugar del infierno. Son lugares reales, son personajes reales. Aquí cuando Dios habla en figura acerca del ladrón, habla de un ser real, habla de un ser que hace daño a la oveja, y ese ser que hace daño a la oveja no quiere que tú conozcas al buen pastor, no quiere que tú conozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Quiere que sigas viviendo esclavizado en los vicios de este mundo, en los pecados de este mundo que te han llevado por un mal camino y tú lo sabes. Nada bueno has sacado de ese vicio que estás teniendo. Nada bueno has sacado de esa vida licenciosa que has llevado hasta el día de hoy. Nada bueno has sacado de estar engañando a tu esposo, de estar engañando a tu esposa, de vivir como si este mundo se fuera a acabar en deleites y cosas por el estilo. No se saca nada bueno. Dios quiere lo mejor para el hombre, pero hay un ladrón. Hay un ladrón que viene dice aquí, a hurtar, matar y destruir. Y Satanás ha hecho bien su obra. Él actúa en este mundo. Y lo que es tan hermoso para Dios que es la familia, Satanás introduce cosas malas y quiere destruir lo que es la familia. La destruye. Viene a hurtar. Sabemos la diferencia, ¿cierto? El hurtar, la gente a veces ni se da cuenta cuando le hurtan algo, porque Satanás está ahí actuando, obrando. No quiere que tú conozcas al buen pastor, no quiere que tú te des cuenta que hay una vida mejor, que hay una vida de esperanza, que puedes vivir mejor de lo que ahora estás viviendo en esta tierra. Pero si no conoces al buen pastor, el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, pero si tú no lo sabes, si tú no sabes lo que el buen pastor ha hecho por ti, ¿cómo entonces vas a tener una novedad de vida? ¿Cómo entonces vas a tener esperanza de vida? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y por el otro lado tenemos a este ladrón, Satanás, el diablo, que viene a hurtar. Te ha hurtado cosas sin ni siquiera tú darte cuenta. Estás triste, estás angustiado, estás deprimido. No tienes sueños, no tienes ansias de hacer nada. Porque Satanás ha hurtado, ha entrado en tu vida y ha hurtado algo. Y tú ni siquiera te has dado cuenta. Que no sabes por qué estás viviendo. Que piensas que tu vida no vale nada. Eso es lo que Satanás ha entrado en tu vida. Y te tiene atrapado, te tiene con todos los vicios, con todas las entretenciones. Esta sociedad, este siglo, es el siglo del entretenimiento. La gente puede estar en desigualdad económica en la sociedad, el país se puede estar cayendo a pedazos, pero viene un momento de entretención, puede ser un partido de fútbol, de básquetbol, y se olvida todo. El sistema de la entretención, el entretenimiento, tener a la gente entretenida, tener a la gente tan entretenida que no piense en las cosas que son realmente importantes.
Un equipo puede salir campeón del mundo, pero eso no va a cambiar tu vida espiritual. Lo que cambia tu vida espiritual es tu relación con tu Creador, tu relación con el Señor Jesucristo, tu relación con las cosas espirituales. Eso puede cambiar tu vida desde adentro hacia afuera. La religión dice, deja de tomar, deja de fumar, deja las drogas, lo mismo que hacen los gobiernos, lo mismo que hacen los programas municipales, todo eso, deja esto, deja esto, deja esto. Lo que Dios quiere hacer en el hombre, lo que el buen pastor quiere hacer en el hombre, es entrar en tu vida y cambiarla desde adentro hacia afuera, cambiar la raíz para que pueda producir ese árbol frutos buenos, cambiar la raíz, lo de adentro. Pero ¿por qué no se ha producido ese cambio? Porque hay un ladrón, el ladrón que está hurtando, el ladrón que está matando y el ladrón que está destruyendo. Este ladrón está matando, mata los sueños, mata las esperanzas, mata todas aquellas cosas buenas que el hombre quiere hacer. Y el hombre sabe que hay algo mejor, el hombre sabe que su vida puede ser mejor todavía, lo sabe, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, Dios ha puesto algo en nosotros que nos dice a nosotros mismos que hay algo mejor, hay algo más allá, que las personas que mueren despiertan en un lugar que no es este, que las personas no están en el cementerio, lo que está en el cementerio es su cuerpo, pero la persona, la esencia misma de la persona, el alma de la persona está en un lugar y la persona sabe, lo tenemos en nuestro corazón, sabemos que ahí viene lo verdadero, no es que partimos de este mundo y todo se termina, todo desapareció. Sabemos en nuestro corazón que hay algo más. La gente sabe que hay vida después de la muerte, lo sabe, porque Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Pero Satanás roba, Satanás hurta, Satanás mata y Satanás dice destruye. Eso es lo que quiere hacer. Quiere destruir la sociedad, destruir la familia, destruir los países, destruir la paz. Satanás es el destructor. Pero por el otro lado tenemos a este buen pastor. El buen pastor la vida da por las ovejas. Imagínate la vida. Lo más preciado que tenemos, mi vida, yo darla por otra persona. ¿Quién podría hacer eso? Dar su vida por otra persona. El Señor Jesucristo, cual el buen pastor, dice que su vida dio por las ovejas. Ovejas descarriadas. Ovejas que no quieren nada con el buen pastor. Ovejas que se alejan del rebaño. Que no les interesa que el Señor los pastoree. A esas ovejas el Señor quiere tomarlas sobre sus hombros, llevarlas de vuelta al buen redil. Hermano, hermana, que estás alejado, también es un mensaje para ti, que vuelvas. Que vuelvas. Puedes tener las intenciones de volver. Puedes decir en tu corazón, sí, voy a volver, estoy esperando el tiempo del Señor para volver. Decídete a volver, es una decisión, pero tienes que pasarla a la acción. No puedes estar toda tu vida esperando que vas a volver, tienes que decidirte un día y partir, ir, congregarte, decidirte, pero también pasar a la acción. Y vas a la congregación y te vuelves a congregar y comienza de nuevo tu carrera cristiana si estás alejado, una oveja descarriada. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. Esa palabra la conocemos desde la antigüedad, el yo soy que le habló a Moisés. ¿Qué le diré a mis hermanos cuando llegue a Egipto? ¿Quién me envió? Yo soy. Ese era el nombre que iba a tener que usar. Y el Señor utiliza el yo soy la puerta de las ovejas, dice. Y en la ciudad de Jerusalén había una puerta específica, lo tenemos en el libro de Nehemías, el capítulo 3 también, la puerta de las ovejas. Era una puerta conocida y el Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo.
Pero para ser salvado, para ser salvo, hay que entender y hay que saber que estamos perdidos. Estamos perdidos, por eso predicamos del infierno, para que la gente entienda de qué se está salvando. Por eso predicamos de la condenación eterna, para que la gente sepa que Dios le quiere perdonar. Por eso predicamos de la ira de Dios, para que la gente sepa que Dios quiere pasar por alto eso. Si predicamos una buena noticia, tenemos que enseñar de qué nos está salvando el Señor. Condenación eterna, infierno, nos está salvando de la ira de Dios. Esas cosas no se predican muchas veces porque puede caer mal a alguien, se puede asustar a alguien, se puede ofender, pero está en la palabra de Dios y es complementaria. Si el Señor vino al mundo a salvar al mundo, es porque el mundo está perdido. Si el Señor quiere librarnos de la ira venidera, es porque las personas que no creen en el Señor están bajo la ira de Dios. Aquí si el Señor se presenta como el buen pastor, es porque hay un enemigo que se llama, o en figura está como el ladrón, que viene a hurtar, a matar y destruir, y en tu vida lo ha hecho. Aunque tú tal vez no lo reconozcas, pero la Escritura lo muestra. Sin el Señor no somos nada. Alejados del Señor no podemos hacer nada. Alejados del redil del buen pastor no podemos hacer nada. Por eso el Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí habla de comida, de alimentación saludable para una ovejita. Fortalecer a aquella oveja. Y luego él dice, yo soy el buen pastor, en el verso 14, y conozco mis ovejas. Y esto es lo importante, que el Señor nos conozca. El Señor nos conozca a cada uno de nosotros. Sabe quiénes somos. Nos conoce por nombre. Él en su soberanía decidió que naciéramos en este tiempo y en este territorio. Decidió quiénes fueran nuestros padres. Decidió en el entorno que nos íbamos a criar. Decidió si alguno de nosotros hemos tenido algún accidente. Él lo decidió en su soberanía. Y todo el conjunto de cosas que nos suceden es para llevarnos y enfocar nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Nunca pienses tú que tal vez estás sufriendo alguna tragedia en tu vida, que Dios no está preocupado de eso. Hay algo bueno en eso, aunque no lo parezca. Lo que el Señor está haciendo ahora, a lo mejor tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después y te darás cuenta que es para tu beneficio. El Señor lo hace todo y lo hace todo perfecto. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. El Señor es el Señor de todo, de todo. Cada una de las cosas que nos acontecen en nuestra vida. A lo mejor alguien dice, ¿pero por qué a mí? Es porque el Señor está buscando algo de ti. ¿Y por qué pasó esto? Se pudo haber cuidado aquello, esto, otro, pero el Señor quiso que sucediera eso para movernos de repente en la tragedia, en una cama de hospital, a punto de morir. Nuestra vista se eleva solamente al único que podemos confiar, a Dios. Y recién ahí podemos conocerle íntimamente. Algo malo que nos sucede nos lleva a algo precioso, a algo bueno. Es el Señor como el buen pastor, y Él dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ahí hay una pregunta entonces para hacer en esta tarde, amigo, amiga, a ti. ¿Es el Señor Jesús tu buen pastor? ¿Te conoce Él a ti como su oveja que le obedece, su oveja que come pastos saludables del buen pastor, que sigues al buen pastor cuando Él te lleva por un camino, que obedeces la voz del buen pastor? Y la pregunta, ¿conoces al Señor como el buen pastor? ¿Y el Señor te conoce a ti? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó un hombre a punto de morir también, de quitarse la vida. Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a dejar hasta ahí por el momento.
la lectura, la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a ir a escuchar un tema musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Jesús el buen pastor, mostrando su tierno amor, del vil abismo me sacó, su mano me extendió, del lodo me levantó, mis pasos me enderezó. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud. Solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Con Cristo moraré y siempre le cantaré por toda la eternidad. De reyes es el rey, tributo le brindaré, pues tiene toda potestad. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud. Solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Queremos reiterar nuestra bienvenida a nuestros amigos y deseamos que leamos juntos en esta tarde la palabra de Dios, si tiene una Biblia a mano, para que vea que lo que estamos leyendo es solamente lo que la Biblia dice. Vamos a leer hoy día en Hechos, el capítulo 24. Hechos capítulo 24. Recordemos la escena que estamos observando aquí, es Pablo ahora defendiéndose ante el gobernador Félix de las acusaciones que tenían contra él aquellos judíos. Dice versículo 1, 5 días después de la llegada de Pablo, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de paz y muchas cosas son bien gobernadas por el pueblo, por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo
y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a leer hasta ese versículo hoy día, y en este capítulo es bien interesante la defensa del apóstol. Ha sido acusado, como hemos observado, de ser una plaga, de ser promotor de sediciones, de ser cabecilla de una secta y de profanar el templo. Todas acusaciones falsas. Ahora, Pablo debía defenderse ante este hombre, este gobernador. ¿Quién era Félix? Félix era uno que había tenido una carrera meteórica, o sea, con mucha rapidez había pasado de ser esclavo, de la esclavitud, a llegar a ocupar un puesto político en el Imperio Romano. Era de una vida moral, de acuerdo a los historiadores, de una vida moral bastante baja. De hecho,
él tenía como 3 esposas y después, estando en el poder, se enamoró de Druxila, de la que leímos en este pasaje, que era judía. Así era un hombre libertino, un hombre que no tenía nada que ver prácticamente con las cosas de Dios y con lo que es Dios mismo. Así, este hombre, Félix, y se interesa en cumplir con su deber, teniendo ambiciones personales en este asunto. Como vimos al concluir la lectura del capítulo, este hombre era además avaro y era lo que nosotros hoy día conocemos como corrupto, un hombre que aceptaba coimas para conceder algunos favores, algunas libertades. Así, aquí los acusadores del apóstol Pablo, el sumo sacerdote Ananías y parte del Sanedrín, traen consigo a un destacado orador, un hombre que podía y tenía mucha facilidad de palabras para dirigirse a las autoridades, como lo hay hoy día en muchos círculos, especialmente en la política. Y este hombre se llama Tértulo, y él es como el abogado acusador de Pablo. Y es él el que primero comienza con una alabanza al gobernador, empieza con palabras de adulación para ganarse la confianza, la atención del gobernador, y luego empieza con lo que iba a ser la acusación en contra del apóstol Pablo. Y este hombre dice: hemos hallado que este hombre es una plaga. Mire, en la forma que Satanás quiere destruir el testimonio y la persona, la credibilidad de este siervo de Dios. Una plaga, algo que realmente no debía ni tenía cabida en el mundo, debía ser exterminado. Eso es lo que quiere hacer Satanás, por eso utiliza ese término, algo que es pestilente, algo que realmente no se puede soportar. Si nosotros recordamos las plagas que Dios derramó allí en Egipto, fueron cosas que les agobiaron de tal manera que les hacían cambiar de repente de parecer. Y aquí este hombre está acusando al apóstol de ser una plaga, de ser promotor de sediciones entre todos los judíos. Ellos conocían a estos sediciosos, ellos conocían el oficio del sedicioso, ya que habían cambiado al Hijo de Dios, al Dios encarnado, por un hombre que era sedicioso, por Barrabás, un hombre que mataba, que asesinaba y que levantaba sediciones. Pero aquí están dando esta misma acusación en contra del apóstol. ¿Cuál era la sedición? ¿De qué sedición estaban hablando? Si él lo único que hacía era anunciar el Evangelio de Cristo. Pero Satanás no se anda con chicas, como decimos normalmente, sino que él quiere llevar estos términos tan fuertes a los oídos del gobernador, a fin de que este hombre se inquiete y apresuradamente dicte sentencia en contra del apóstol, promotor de sediciones, cabecilla de la secta de los nazarenos. Es interesante que llaman a los creyentes, a los evangelistas, a los cristianos en forma despectiva, porque de esa forma también despreciaron al Hijo de Dios. Él fue llamado el Nazareno en forma despectiva, e incluso
un hombre dijo de Nazaret, ¿acaso puede salir algo de bueno? Cuando fue presentado el Mesías que vivía en Nazaret. Así dice, es cabecilla, o sea, un dirigente, uno que va adelante. Y en eso tenía razón, porque Pablo siempre iba adelante en el anuncio del Evangelio de la gracia de Dios. Él estaba anunciando que aquel a quien habían despreciado, aquel Hijo de Dios, Jesús, aquel Nazareno, como le llamaban en forma despectiva, había venido a este mundo para dar su vida en rescate por todos aquellos que se apropien de su obra expiatoria para escapar de la condenación eterna por los pecados. Así era cabecilla de esta secta, dicen ellos, de los nazarenos. Y luego dice, intentó profanar el templo. Intentó profanar el templo, cosa que jamás ocurrió. Cuando le tomaron preso allí en el templo en Jerusalén, Pablo lo que estaba haciendo estaba solamente cumpliendo con un rito ceremonial para no ofender tanto a los judíos. No es que él estuviera aplicándose la ley, sino más bien él estaba haciendo una conciliación, pero ni aún así entendieron esto. Así ellos le prendieron y dice, quisimos juzgarles conforme a nuestra ley. Ya hemos visto cómo el tribuno Licias tuvo que arrebatarlos de la mano de ellos para que no le matasen, porque eso era lo que ellos querían hacer. Ahora, todo esto obviamente no era de la buena voluntad de los romanos, sino más bien era Dios desde el cielo. Era el Cristo resucitado el que estaba dirigiendo todo. Y el Cristo resucitado había dicho a Pablo que era necesario que él testificase de Jesús allí en Roma. Y esto debía cumplirse. Y para que esto se cumpliera, él iba a preservar no solamente la vida de su siervo, sino también que él estuviera en condiciones de poder proclamar el mensaje de salvación. Así, Satanás no tenía el poder de impedir que esto se llevara a cabo, aun cuando él lo iba y lo estaba intentando. Así este Tertuliano o Tértulo está haciendo esta acusación aquí en contra de Pablo, y luego alude que el mismo Félix va a poder dilucidar las cosas cuando escuche el testimonio de Pablo y de los que por supuesto van a venir aún más a acusarle, porque vemos que también iba a acudir el tribuno Licias allí para dar testimonio. Entonces, este Félix hace señal a Pablo para que Pablo hable en su defensa. Y Pablo habla en su defensa, dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y fijémonos cómo Pablo de ninguna manera él usa palabras de alabanza en contra, a favor de este hombre, Él no está diciendo nada que de elogio a él, porque su vida no era digna de elogio, sino Pablo va directamente a su defensa. Y él dice, tú puedes cerciorarte de lo que yo te voy a decir. Hace 12 días subí a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno. Vale decir, Pablo está rebatiendo la acusación de Tértulo y dice ninguno. No estaba disputando, no estaba haciendo ningún escándalo, ni amotinando a la multitud, no estaba levantando a la multitud en contra del Estado de Roma, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan, pero esto te confieso, dice Pablo a Félix,
el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y tanto en la ley como en los profetas estaban escritos acerca de el Señor Jesucristo, su venida y su muerte, sepultación y resurrección. Así, Pablo también hace alusión a la ley, ya que la ley es importante en el anuncio del Evangelio, no porque la ley, por medio de la ley alguien pueda ser salvo, sino la ley fue dada para que el hombre conociese su culpabilidad, pues la ley atestigua en contra de todos los seres humanos. La ley deja convicto de pecado a todas las personas, porque por medio de la ley, dice el apóstol Pablo escribiendo una carta, él dice por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque si la ley no dijera, por ejemplo, que robar es pecado, él nunca hubiera sabido que esto era pecado en contra de Dios. Sin embargo, la ley deja convicto de pecado, acusa, condena, pero la ley no salva absolutamente a nadie. La ley fue dada por eso, para que el hombre pudiese conocer su culpabilidad. Así, Pablo dice que él cree todo lo que los profetas han escrito. Y él tiene esperanza en Dios. Y esta esperanza, por supuesto, la esperanza del gozo de la vida eterna por toda la eternidad, porque la vida eterna él la tenía, pero el gozo venía luego por toda la eternidad. Y estos judíos también, ellos tenían de cierta forma esperanza en Dios. Y esta esperanza tenía que ver con la resurrección de los muertos. Y es interesante que Pablo aquí habla de la resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Vale decir, resurrección de vida eterna y resurrección de condenación. Y hoy día, en el mundo religioso, hay mucha confusión acerca de esto, porque hay pasajes en las Escrituras en donde no se hace la separación de el tiempo de estas dos resurrecciones. Y algunos creen que la resurrección de justos y de injustos va a ser en un mismo tiempo o en un mismo momento, pero esto no es lo que la palabra de Dios enseña, porque la palabra de Dios enseña que entre la resurrección de vida eterna de los santos, de los que durmieron en Cristo o de los creyentes, y la resurrección de los inconversos, por lo menos hay 1000 años de separación. La primera resurrección, como se conoce, tiene que ver con la resurrección de los creyentes y parte con la resurrección de Cristo, las primicias, primer fruto, pasando por la resurrección de los creyentes a la venida de Cristo a buscar su iglesia, y los creyentes también en el periodo de la gran tribulación. Y después de eso hay 1000 años de separación cuando va a efectuarse la resurrección de condenación. Y esto lo podemos nosotros corroborar por la palabra de Dios, porque de eso se trata. No se trata de hablar cosas conforme a lo que nosotros creemos o pensamos en nuestro intelecto, sino más bien lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. Y en Apocalipsis, el capítulo 20, dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos
los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, la que estamos leyendo, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hemos ido a la resurrección, ¿cierto?, de los creyentes en el periodo de la gran tribulación, que es la culminación de la resurrección de vida, como se llama, o resurrección de los creyentes en Cristo. Porque la otra parte tenemos en la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, a la iglesia y en Tesalónica, en el capítulo 4, el versículo 14, dice, porque si, el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 51, dice, os digo un secreto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando en ese mismo capítulo. Así tenemos aquí, en estas lecturas que hemos hecho, la primera resurrección, la resurrección de los creyentes. Pero dice luego que la otra resurrección, por lo menos hay 1000 años, dice, hasta que se cumplan 1000 años, va a ser la resurrección de condenación. Y aquí mismo en el capítulo 20 del Apocalipsis, en el versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos en este relato la resurrección de condenación. Todos los que aquí comparecen solamente es para la ratificación de su sentencia y ser lanzados al lago de fuego. Y esto de grandes y pequeños tiene que ver con estatus social, con los reyes, los grandes hombres y aún los más pequeños que nosotros conocemos. Todos van a comparecer igualmente delante del Señor Jesucristo, cual el juez que les va a condenar eternamente. En este tribunal, el gran trono blanco, aquí no hay escapatoria, sino todos son lanzados al lago de fuego. Así tenemos claramente señalado, queridos amigos, en la palabra de Dios, que
estos eventos de los que el apóstol Pablo está hablando aquí en el libro de los Hechos van a ocurrir, pero no es un evento que va a ocurrir en un mismo tiempo, sino por lo menos hay 1000 años de separación entre la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de condenación. Así es muy importante tener en consideración este detalle, ya que la persona que parte a la eternidad estando sin Cristo, esa persona no tiene absolutamente ninguna oportunidad más de salvación. Nadie puede cambiar el destino de uno que partió a la eternidad. Si es un creyente, un hijo de Dios, va a estar con Cristo, pero si lamentablemente nunca quiso escuchar el Evangelio de la gracia de Dios, va al lugar de condenación. Por eso el Señor te llama ahora. Él te invita ahora a que vengas a Él. Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Porque si tú no le escuchas ahora, no aceptas su invitación ahora en este tiempo que Él te llama con cariño, con amabilidad, que Él quiere salvarte, un día igual le vas a escuchar, pero ya no como el amante salvador, sino como el juez que va a ratificar la sentencia de condenación. Dios no quiere eso, nosotros tampoco queremos eso, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso envió a su Hijo amado al mundo, para morir en lugar de todo aquel que en Él crea y quiera escapar de la condenación por sus pecados. Te invitamos pues para que vengas a Él. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Dios le envió, se llama Cristo.
Muchas gracias por habernos acompañado una vez más al programa. A las personas que llamaron se les está mencionando en las reuniones de oración en la iglesia y también en oraciones personales. Volvemos a invitar a nuestras reuniones los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, aquí en Pedro Aguirre Cerda, cerquita de la plaza, 189, al lado de la sede del Hogar de Cristo. Así deseamos que tengan un feliz fin de semana y que el Señor les bendiga en las actividades que emprendan, y si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente para seguir conversando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.